la palabra del Señor de la manera siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a las 11 y a todas los demás. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La resurrección de Cristo. La importancia de la resurrección de Cristo. Hablábamos hace algunos días referente al imperio de la muerte. El imperio de la muerte es un activo que se le dio a Satanás cuando el ser humano, Adán, pierde el dominio sobre la tierra. Haciendo un retroceso, Adán, al ser humano, se le había dado el dominio de la tierra. El hecho que se le haya dado el dominio de la tierra, eso lo que significa es que él podía ejercer cada uno de los derechos y las facultades que le había dado el dueño de la tierra, que es el Señor. Algunos ejemplifican, para que podamos entender, algunos comentaristas ejemplifican que la tierra es uno de los miles de edificios que Dios tiene en el mundo. Así como cuando un ingeniero dice: voy a hacer esta torre de apartamentos. Entonces algunos ejemplifican y dicen: la tierra es una torre, terrenalmente hablando, de edificio que el Señor hizo. Ahora, esa torre le ha puesto muebles, que son los árboles. Le ha puesto un cielo falso, que es el que usted y yo que vemos, ese cielo, que en el día es un cielo transparente, en la noche podemos ver las estrellas. Y tal como se diseña una torre, entonces así usted puede ir haciendo una similitud de lo que el Señor hizo. Y como toda torre, se le asigna un administrador. Entonces a este administrador era Adán, y se le habían dado la mayor parte de facultades. Por eso es que Adán le puso nombre a los animales, por eso es que Adán podía cortar árboles, podía ponerle nombre a los árboles, porque era parte del diseño de Dios para que Adán fuera el que administrara esta tierra. Ahora, cuando en el capítulo número 3 Adán pierde el dominio de la tierra, o sea, lo pierde, entonces
a partir de ese momento, ese dominio le es entregado a Satanás. Y por eso hablábamos que por esa razón es que Satanás no está en el infierno en este momento. Por esa razón es que Satanás en este momento no está en una cárcel de máxima seguridad, sino que Satanás está suelto. Dice la Biblia, algunas guías que nos da la Biblia, en dónde está Satanás. Dice que los campos los tiene en el aire. No sé si sería arriba de nosotros o abajo, pero dice que sus cuarteles y sus castillos están en el aire. Ahora, Satanás está suelto. Usted vemos en el caso de Job, usted ve cómo Satanás está tan suelto que va a la misma presencia del Señor, al tercer cielo, a hablar con él para pedir permiso sobre lo que iba a acontecer con la vida de Job. Ahora, entonces, a partir de ese capítulo número 3, Adán, el ser humano, pierde el dominio de la tierra y le es entregado a Satanás. Entonces Satanás viene y organiza este mundo, lo organiza políticamente, lo organiza religiosamente, lo organiza económicamente, y entonces hace un sistema, y toda esa organización es lo que la Biblia le llama el mundo. Entonces el mundo se compone de toda esa organización que ha hecho Satanás. Entonces Satanás es el que controla el mundo. Entonces, si Satanás controla el mundo, entonces, y parte del mundo es la política, parte del mundo es la economía, parte del mundo es la parte religiosa. Entonces, hay un ser con autoridad que detrás de este sistema está organizando, está tramando, está dirigiendo este sistema que le he dado a él. Ahora, cuando analizamos la naturaleza de Satanás, dice la Biblia que su naturaleza es hurtar, matar y destruir. Ahora, cuando vemos todo esto, vemos que dentro de las cosas que perdió el ser humano, en ese acontecimiento que le fue transferida a Satanás, fue la muerte. Entonces, a partir de, podríamos decirlo como que fue un activo que se le transfirió, y entonces a partir de ese momento, él queda como, para que lo entendamos así, como administrando esa parte. Entonces, por esa razón es que algunos dicen, si usted escuchará, dicen el ángel de la muerte. Algunos ejemplifican personas que se han tenido que enfrentar con la muerte. Dicen que, recuerdo el caso de un testimonio de un hermano que muere y dice que está en el hospital, y en el hospital dice que él le toca luchar con la muerte y hace una descripción de cómo era la muerte. Y dice que venía con un cuchillo, y después de ese cuchillo él peleó, era un ex brujo que hablaba acerca de esto. Y entonces algunos dicen el ángel de la muerte, esto y lo otro. El sí de que ese imperio de la muerte le es dado a Satanás. Entonces, por esa razón es que todos los seres humanos, él viene y les aplica la muerte. Y es en ese momento, en ese imperio de la muerte, es que el Señor no rompe el orden, para que lo entendamos así. El Señor pudo romper el orden que tiene establecido la eternidad, y bajo ese orden, al verlo roto, Él hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero es ahí en donde es el Señor que es enviado a la tierra, es el Hijo de Dios, es enviado a la tierra. Y entonces nace, usted conoce la historia de memoria, y es ahí en ese momento que el Señor, bajo estas reglas, nace, crece, y entonces Satanás le hace todos los ofrecimientos del sistema que él controla.
Y por eso es que al Señor le hace el ofrecimiento, le dice: si me adorares, yo tengo el control, tengo el dominio de los reinos de la tierra. Y si tú me adorares, yo te voy a dar una parte. Y usted ve todos los ofrecimientos que dice la Biblia que le hace nada menos que al Señor, al Hijo de Dios. Ahora, al ver todo este contexto, ahí usted puede corroborar que los reinos de la tierra, Él tiene el dominio. Ahora, pero el Señor traía una misión, traía un propósito, y el propósito que traía era el poder quitarle el dominio de la muerte a Satanás. Entonces, porque el Señor, dentro de su plan, usted conoce, dentro del plan del Señor hay una elección incondicional. Y en esa elección y en esa predestinación, el Señor está en la tierra para lograr que el plan maestro del Señor se pueda llevar a cabo. Y es acá en donde el Señor viene y nace en esta tierra. Y por eso es que usted ve que todo era como un secreto, que no se diera cuenta Satanás de que ya estaba acá. Pero ya en aquellos versículos posteriores vemos que ya Satanás sabía que era el Hijo de Dios, pero no sabía los planes. Entonces, como Satanás tiene el imperio de la muerte, y entonces como tiene ese dominio sobre la muerte, entonces dice: al Hijo de Dios le voy a ofrecer la parte, lo bueno de la tierra. Y es ahí en donde le hace los ofrecimientos al Señor. Pero no solamente se queda ahí. Al ver el rechazo de que el Señor no está dispuesto a negociar, que el Señor no está dispuesto a ceder a lo que Satanás le ofrecía, entonces viene Satanás y dice: bueno, como bajo mi dominio está la muerte, entonces yo le voy a aplicar, como decir, la máxima pena que yo puedo aplicarle a un ser humano, que es la muerte. Y entonces viene y le aplica nada menos que al Señor la muerte. Y entonces usted y yo conocemos que el Señor, leíamos acá, que es el Señor, tiene que ir a la cruz, y en la cruz viene y es crucificado. Y a partir de ese momento, entonces dice acá, que leíamos acá, que todo era un plan de parte de Dios para darnos esperanza. Todo era un plan de Dios para darnos una oportunidad a los seres humanos. Vamos a darle un fuerte aplauso esta tarde al Señor. Ahora, y es en este contexto que el Señor muere, y leemos acá que el plan era morir, pero a partir de ese momento el plan era también resucitar. Y es acá, en esta resurrección que vemos acá en el capítulo número 24, en donde estas mujeres van a la tumba del Señor, como se va a las tumbas. Cuando usted va a un cementerio y ve la tumba, y entonces una tumba lo que trae es tristeza. Una tumba lo que trae es desesperación. Una tumba, cuando usted va a ver una tumba, lo que trae es todo ese contexto, recuerdos. Ahora, eso es lo que trae cuando uno va a una tumba. Y entonces estas mujeres van a la tumba del Señor, y sin duda empezaron y en el camino iban como recordándose de todo lo que el Señor les hablaba, de esto otro, de aquí, de allá. Como le menciono, que es lo que hace habitualmente cuando uno va a una tumba.
Pero resulta que al llegar a la tumba, aquí en el capítulo número 24, dice que ellas les apareció, debido al respeto que ellas habían tenido, les apareció un ángel y les dice que por qué razón estaban buscando acá al Señor si Él mismo les había dicho de que iba a resucitar. Y vemos en el versículo número 6, 24, número 6, si usted lo lee conmigo, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea que ellas iban a, como le menciono, como cuando uno va a una tumba, a recordar a ese ser querido, con tristeza, con lloro, con desesperación, hablar con el muerto, como se va habitualmente a las tumbas. Usted ve cuando hay un ser querido que muere, usted va a esa tumba y habla con la tumba y dice: ay, papá, si estuvieras acá; ay, mamá, si estuvieras acá; ay, hermano, esto, otro. O sea, hay una tristeza, hay tantos sentimientos que se encuentran ahí. Pero resulta que en esta tumba el muerto ya no estaba y el muerto había resucitado. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, ¿esto qué significa? Lo que significa es, la Biblia lo establece, que a partir de la resurrección de Cristo, entonces este poder que le es dado a Satanás ya no aplica generalizado para todos, sino que ahora es el Señor que viene a través del Hijo de Dios, a través de Jesús. Entonces el Señor nos hace un ofrecimiento, y el ofrecimiento del Señor es que todos aquellos que invoquen al Señor, todos aquellos que sean seguidores de Jesús, todos aquellos que sean parte del Señor, que sean seguidores, discípulos del Señor, todos aquellos van a poder gozar de una resurrección. Ahora, ¿por qué viene esto? Quiero detenerme aquí. ¿Por qué viene esto? Porque el Señor conoce que los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos, como decimos, un defecto. Y el defecto que tenemos es que idealizamos a las personas. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que cuando nosotros amamos a una persona o congeniamos con una persona, la idealizamos. O sea, la ponemos tan arriba que ahí queda. Todos cometemos ese error. Por ejemplo, los esposos cometen ese error de idealizar al esposo o idealizar a la esposa, o los padres cometen el error de idealizar a los hijos, o los hijos idealizan a los padres. Y a lo largo de todos estos años, los ciudadanos de un país idealizamos a los líderes políticos, idealizamos a los líderes religiosos, idealizamos a los pastores, idealizamos a los evangelistas. Este es un como le digo, como un punto en donde hay una situación en donde el ser humano idealizamos a la gente. El problema es que el ser humano ha venido, por lo largo de los años, ha venido siendo traicionado. Y entonces no me dejará mentir aquel que idealizó a la novia y la puso tan arriba y decía: es que ella nunca me la va a hacer. O el que idealizó al novio: es que él nunca me lo va a hacer. Pero
¿cuánta gente no solo se ha matado? ¿Cuánta gente no solo se ha decepcionado de la vida, producto de recibir ese tipo de traiciones? Y no solamente esa. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia se ha ido porque alguien les prestó $10, $20 y dijeron: mire, yo para ser como los hermanos, mire, fíjese que yo iba en buena intención a la iglesia, pero en la iglesia el hermano fulano me pidió prestado y no me pagó. Y entonces la gente, idealiza, como le digo a las personas, y cuando recibimos lo contrario, cuando recibimos lo negativo, cuando hay una respuesta en sentido negativo, producto de diferentes situaciones. Por eso es que uno nunca debe de llegar a ese punto, porque cuando la gente llega a ese punto, se cometen grandes errores. Grandes errores, ¿por qué? Porque nos victimizamos. Y cuando nos victimizamos, es otro error también. Por darles un ejemplo, cuando a una persona le han sido infiel, uno no puede echarle. Habitualmente la gente lo que hace es le echa la culpa al hombre, o le echa la culpa a la mujer, o el otro que lo encontró le echa la culpa al otro. Pero eso es algo incorrecto. Es algo incorrecto porque, habitualmente las cosas no suceden de la noche a la mañana. Habitualmente las cosas no suceden de la noche a la mañana. ¿Eso qué significa? Hay ambos tienen culpa, los dos. Porque un golpe no viene de la culpa de una persona. Muchas veces ese tipo de situaciones viene que es un equipo y los dos cometieron un error. Pero no se puede culpar a alguien y hacerme yo la víctima. Siempre cuando se juega en un equipo, no podemos decir: mire, usted es el culpable. No, porque ahí estamos idealizando a las personas. Y no se trata de eso, sino que nosotros tenemos que saber, tenemos que entender. Uno tiene que entender la naturaleza del ser humano. ¿Me estoy dando a entender? Yo no puedo, así se lo voy a poner a decir, yo no puedo casarme con la idea y jurar ante Dios que mi mujer nunca me va a ser infiel, o que mi hombre nunca me va a ser infiel, o que mis hijos no me van a ser infiel. No me puedo casar con ese tipo de ideas. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos en una naturaleza pecaminosa. Si no ha pasado, bendito Dios. Pero si pasó, ¿qué te sucedió? ¿Qué pasó? Pasó porque, pasó por esto. Vaya, entonces mejoremos las cosas. Tratemos de que no vuelva a suceder las cosas. Pero muchas veces, es imposible, se lo voy a poner así, es imposible, es meramente imposible que alguien viendo $100 millones no se robe uno. Es lo que le digo yo. Es meramente imposible decir: mire, esta persona va a ser pulcra y nunca me va a traicionar. Porque estamos en un vaso, en una naturaleza pecaminosa. Si no ha pasado, bendito Dios. Si murió porque no pasó, bendito Dios, alabe a Dios. Pero esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, estamos en una naturaleza de pecado. Estamos en una naturaleza que no podemos casarnos, idealizar a la gente. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, cuando uno entiende esto, entonces el Señor, Dios, sabe que los seres humanos estamos cansados de idealizar a la gente. Y ponemos nuestra confianza en este.
y ponemos la confianza en este otro. Ponemos la confianza en esta organización. Y ponemos la confianza en esto. ¿Y qué nos hemos llevado cuando nosotros idealizamos a la gente? Nos hemos llevado decepciones. Nos hemos llevado traiciones. Nos hemos desilusionado de la vida. ¿Por qué? Porque estamos ahí queriendo que los seres humanos resuelvan nuestros problemas. Y entonces, por eso es que hay tantos líderes a nivel mundial. Pero el problema es que los líderes siempre nos traicionarán. Siempre nos traicionarán. Porque todos los líderes que han existido sobre la tierra, menos uno, no tienen poder para sanar enfermos. No tienen poder sobre la muerte. O sea, no tienen más facultades que las que usted y yo tenemos. Y por eso es que es un peligro, es un gran peligro cuando uno no entiende esta verdad. Usted ve todos esos grandes pastores que supuestamente hacen grandes milagros. Se les cayó el imperio para la pandemia. ¿Y por qué se les cayó el imperio? Porque ellos oraban por los que tenían cáncer y se sanaban. Ellos oraban por los que tenían SIDA y se sanaban. ¿Y qué decía en la pandemia? Yo vi a muchos de ellos afligidos, reafligidos. ¿Por qué? Porque la gente decía, mire pastor, mire evangelista, tal, usted le voy a dar $100,000, pero venga a orar por mi mamá que se está muriendo de COVID. Le voy a dar $1,000,000, pero venga a orar. Porque usted desde hace 20 años tiene poderes sobrenaturales sobre las enfermedades y sobre esto. Y la gente cuando le llamaban y le decían, mire, te voy a dar dinero para que vengas, y no iban, porque el mismo líder estaba escondido en la casa y con el tapaboca, porque él mismo tenía miedo de morir. Entonces la gente dice, y este era mi líder que sanaba y que esto otro. ¿Y qué pasó? Y por eso se les cayeron sus imperios. Y la gente emigró a otros líderes, porque se dieron cuenta que no tenían poderes. Es que a todos nos hiede la boca en la mañana. A todos. Ninguno, por ser disque esto, no le hiede la boca. Entonces uno tiene que entender esa naturaleza. Y entonces el Señor dice, el ser humano está cansado de que lo traicionen, está cansado de no tener esperanza, está cansado de que la gente lo traicione, está cansado de creer en los hombres y que todos los traicionen. Y por esa razón viene el Señor a la tierra, para darnos una esperanza a los seres humanos. Y entonces dice el Señor, miren, vamos a hacer la diferencia. Y la diferencia la vamos a hacer. Aparece el Señor sobre la tierra. No solamente aparece el Señor sobre la tierra, sino que es crucificado. No solamente es crucificado, sino que para que ustedes vean, para que los seres humanos tengan una validación, tengan una certeza, que si ustedes creen en mí, yo, dice el Señor, tengo poder sobre la muerte, porque yo morí y al tercer día resucité. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. El mensaje de la resurrección lo establece el versículo número 6. No está aquí, sino que ha resucitado.
O sea que cuando nosotros nos hacemos creyentes, cuando nosotros nos hacemos cristianos, cuando nosotros nos hacemos seguidores de Cristo, ¿qué es lo que significa seguidores de Cristo? Entonces usted se está aliando a un líder no terrenal. Usted se está aliando a un líder que la muerte, los gusanos de la muerte quiso comérselo, pero no se lo pudieron comer porque él es superior a la muerte. Y entonces cuando uno ve esto, entonces uno dice, estoy aliado no con un ser político terrenal, sino que mi alianza es con el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no se lo comieron los gusanos, sino que resucitó al tercer día. Y dice, y no solamente resucitó al tercer día, dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y entonces esa es la diferencia de las tumbas convencionales a la tumba de Cristo. Que en la tumba de Cristo Él no está ahí. Dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre. Si usted se va a Hebreos capítulo número 10, váyase conmigo a Hebreos capítulo número 10 y veamos dónde está el Señor. En Hebreos capítulo número 10 y el versículo número 12, podemos acá leer, dice, el Hijo de Dios, dice acá, es una promesa, dice que está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué significa eso? Está en el cielo, no está muerto, no está en la tumba. Cuando uno se da cuenta de que el líder de uno, el jefe de uno, tiene un poder sobrenatural sobre la muerte, entonces uno va viendo de que el evangelio no es un juego. Va viendo que el evangelio es más de lo que uno piensa. El evangelio no es venir a sentarse y pasar el rato. ¿Dónde está el Señor? Está sentado a la diestra del Padre. Váyase a Hebreos capítulo número 7. Y en Hebreos capítulo número 7, lea conmigo en el versículo número 25. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que el Señor no está en una tumba, sino que está en el cielo. ¿Y qué está haciendo en el cielo? Dice que está abogando por los salvos, abogando por usted y por mí. Porque allá en el cielo llega Satanás a culparnos, a acusarnos y a decir, mira este que hizo, mira este otro, dame permiso para matarlo. Dame permiso para matarlo y llevarlo a la condenación eterna. Pero viene el Señor y le dice, mira, ahora yo lo represento a él. Sí, es cierto, él es un ex pecador. Es cierto esos delitos que ha cometido, muy cierto, todo eso que mencionás. Pero a partir de la cruz del Calvario, yo ahora soy el abogado de esa persona. Y así que ya no es culpable. Esa persona ya no es culpable porque yo en la cruz del Calvario morí por él. No solamente morí por él, sino que le di vida eterna y esperanza a través de la resurrección. Váyase al Evangelio de Juan, en el capítulo número 14. Dice, versículo número 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere,
yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. O sea que mire, por eso es que en esto del evangelio uno no puede andar rogando a la gente para que venga a la iglesia. Uno no puede andar rogando a la gente para que busque de Dios. Uno no puede andar rogando al ser humano para que diga, ay, yo le voy a ir a hacer el favor con ir a la iglesia. No se puede. Uno tiene que saber a qué palo estamos arrimados. Si usted está arrimado al árbol de este mundo, usted no se sienta traicionado. No se sienta traicionado el día que usted muere y no encuentra vida eterna. Porque este mundo no tiene vida eterna. O sea, no se puede sentir usted traicionado porque usted vivió para este sistema. Y este sistema lo controla Satanás. Pero si usted y yo somos seguidores de Cristo, y no solamente somos seguidores de Cristo, sino que hemos creído en el Hijo de Dios, dice que parte de las promesas de la resurrección de Cristo es que Él está a la diestra del Padre, en el tercer cielo, sentado, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Abogando por nosotros cuando llega el acusador, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y no solamente eso dice ahí, sino que dice que está allá y se ha ido allá a esa morada eterna, a preparar una morada para todos aquellos que son seguidores de Cristo. ¿Sabe usted qué es morada? Se lo voy a ejemplificar así. Una morada es una mansión. Se compone de patios, se compone de jardines, se compone de un sinfín de características. La palabra ahí debería decir mansión. O sea, que aquellos que son creyentes en el Señor deben de tener una esperanza. Tienen una promesa, no de parte de un político que les va a hacer una colonia, no de parte de un padre que les ha dicho que les va a regalar una casa, o no de parte de la mujer que les ha dicho, mire, esto, otro, o del hombre o de los hijos. Tenemos una promesa del Hijo de Dios, y esa promesa del Hijo de Dios es una promesa infalible. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que Él no es traicionero como es Satanás. Él es vida, Él es eternidad. Él cumple su palabra y dice que cada una de todas las palabras que están en la palabra de Dios, todas, puntos y comas, van a ser una realidad en nuestra vida. O sea, uno debe de saber. Por eso es que cuando uno entiende esto, uno se debe de dar cuenta de que estamos al lado de la sombra del Omnipotente. Y eso lo debe de motivar a usted. Eso lo debe de motivar, porque ahora nosotros ya no tenemos la promesa de un padre terrenal, ya no tenemos la promesa de un tío rico, ya no tenemos la promesa de un líder terrenal, sino que tenemos la promesa de parte del Hijo de Dios, que venció a la muerte. Y si venció a la muerte, ¿cómo no va a vencer otras cosas? Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces uno, si en este escenario muchas veces no tenemos lo justo, porque yo siempre lo he ejemplificado, en esta tierra a veces los que menos trabajan tienen más cosas, porque es un sistema injusto. Es un sistema injusto. Hay muchos hermanos que murieron de 70 años, de 60 años y nunca pudieron comprar una casa. Vivieron alquilando, vivieron en una casa prestada, y uno dice, ¿y qué pasa? Eran hermanos, eran creyentes. Nunca tuvieron un carrito, y dice, y trabajaban un montón y hacían esto. Nunca lograron muchas cosas, y uno dice, ¿qué pasó? Es que estamos en un sistema injusto.
Pero está bien que estemos en un sistema injusto, pero en este sistema injusto, si usted es seguidor de Cristo, si usted es seguidora de Cristo y es seguidora de Cristo al pie de la letra y es discípula de Cristo, no se preocupe, porque las promesas del Señor para nuestra vida dice que Él está abogando por nosotros. Y no solamente está abogando por nosotros, sino que dice que se ha ido allá al tercer cielo a preparar moradas. Y lo que significa la palabra moradas, una mansión. Así que no se preocupe si usted vive alquilando, si no tiene casa. Hay una eternidad reservada para nosotros. Y eso no es una promesa de un hombre que le hiede la boca. Es la promesa del Hijo de Dios para todos aquellos que son seguidores de Él. Y eso lo alegra a uno y lo motiva. El mensaje de la resurrección es que podemos afrontar el futuro con confianza. El futuro nos trae una ansiedad terrible. Y yo siempre lo he ejemplificado. Los seres humanos saben que somos débiles ahí. Estamos pensando en el mañana. Crearon los seguros, porque la gente vive pensando en el mañana. Crearon las AFP porque vivimos pensando en el mañana. ¿Qué va a ser de mañana de nosotros? Está bien. Pero el mensaje de la resurrección es que ahora la resurrección nos trae a nuestra vida, nos trae una esperanza. Qué triste es ir a la tumba de un ser querido que no fue seguidor de Cristo. Cuando uno va a la tumba de un ser querido que no fue seguidor de Cristo, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Dígame usted, ¿qué hay? Hay tristeza. Y uno dice, se perdió, dice uno. Uno dice, no dice ahí, y más si uno se recuerda y dice, murió Bolo. Uno dice, qué triste, hay tristeza, hay depresión. Pero cuando uno va a la tumba de un creyente, que uno sabe que fue un creyente, que uno tiene la certeza que fue un creyente, uno va y dice, pronto nos vamos a encontrar. Aquí ya no está el hermano. Y en ese funeral es totalmente diferente. Hay lloro, por supuesto, porque son seres queridos. Pero el mensaje de la resurrección es que hay esperanza. Y uno dice, ya nos vamos a encontrar con mi hijo. Ya nos vamos a encontrar con mi papá. Ya nos vamos a encontrar con mi mamá. Ya nos vamos a encontrar con mi tía. Y eso uno dice, ¿a qué hora va a ser eso? Y uno está pensando en el momento en que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos. Ese es el mensaje de la resurrección. El futuro, el ser humano lo afronta de una forma diferente, con esperanza. Pero ¿qué de aquellos que no tienen a Cristo? ¿Qué de aquellos que le han apostado a lo terrenal? Es un caos. Mi sugerencia, no mi consejo, mi sugerencia es que no le apueste a nada terrenal. Viva, trabaje, goce de las cosas, pero no idealice a nada. No idealice a su jefe, no idealice a su papá, no idealice a su mamá, no idealice a sus hijos, no idealice a su marido, no idealice a su mujer, no idealice a su empresa, porque se va a llevar unas tristezas, se va a llevar unas desilusiones que usted no va a hallar qué hacer. No va a hallar qué hacer. Y entonces, ¿qué hago? Usted tiene que entender lo que le digo yo.
todos vamos a ser traicionados de una o de otra forma, tarde o temprano. No, hermano, pero es que este mi gordo jamás, no, él nunca. Le está apostando mal. ¿Sabe por qué? Porque es hombre, porque es mujer. Estamos en esta naturaleza carnal. Es lo que le decía yo. Es imposible que usted vea 100 millones de dólares y no toque uno. Es imposible. Nuestra naturaleza es así, como la naturaleza del alacrán, pues. O sea, es picar. En la naturaleza que nosotros estamos, la naturaleza en que nosotros estamos es esa. Es una naturaleza pecaminosa. Entonces, tarde o temprano, usted y yo vamos a tener que enfrentar un problema. Yo en algunas ocasiones a mujeres que han sido traicionadas o a hombres que han sido traicionados, le digo, no se clave, hermano, no se clave. De amor no se va a morir. Hermano, me dan ganas de colgarme, me dijo una. No se clave, no se clave. Dígale que por qué lo hizo. Dígale, pregúntele. Y le va a decir, mira, fíjate que vos no me planchabas. Mira, fíjate que yo tenía grandes deseos y vos solo la vuelta te dabas. Le va a decir la verdad. Pero no se haga la víctima. Y entonces mira, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a pasar? Mira, lo que podemos hacer es que de vez en cuando me lleves al Saburirau. Todavía está, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? De vez en cuando. Entonces las cosas van a cambiar. Pero ¿qué va a pasar? O sea, cuando entonces todos, ¿qué le pasa? Los padres, cuando el hijo se siente, cuando el hijo le dice, mire papá, yo no quiero saber nada de usted. No idealice a nadie. Porque todos estamos sujetos a que nos traicionen. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Siempre les he contado ese ejemplo. Nosotros teníamos en una iglesia 15 o 20 años de estar ahí. Y de ahí nos expulsaron, imagínense. Póngase a pensar que usted esté aquí en la iglesia y de repente ya no lo dejemos entrar. Porque me pega la regalada gana de no dejarlo entrar. Por decirle algo. Usted se sintiera traicionado. Usted se sintiera mal. Por eso le digo, no idealice a nadie. Que usted lo odia, que odiamos al hermano, que odiamos a ellos. No, nosotros no odiamos a nadie. Es que es parte del combo. Te va a traicionar tu mamá, te va a traicionar tu papá, te va a traicionar el banco, te va a traicionar la gente. O sea, todos estamos así. Si no ha pasado, bendito sea la gloria de Dios. Pero estamos en una naturaleza así. El único que sus promesas son verdaderas son las de Cristo. Es el único que no te va a traicionar en ningún momento. Porque Él tiene poder sobre la muerte. Él tiene el dominio de la tierra. Él tiene el dominio sobre las cosas. Entonces, Él es todopoderoso. Entonces, cuando uno entiende esta verdad, cuando yo entiendo esta verdad, entonces la dificultad la enfrento de otra forma. Y esa es la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Cómo se siente alguien que llegó a los 60 años? Y dice, me voy a jubilar. Yo se los he ejemplificado así. La tal jubilación es el 30% en los mejores casos de su salario. En otras palabras, que si usted ganaba $200, el 30% van a ser $60. Y usted tiene que vivir con $60 el resto de su vida. Si no tiene hijos, alguien que no se siente traicionado y dice, esta es la tal jubilación que esperé desde hace 30 años. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Voy a ir a trabajar, pero ya a uno le duele todo. Ya no puede uno trabajar, ya no mira, ya no camina y esto y lo otro. Tiene mal un ojo y esto y lo otro. Y entonces uno dice, ¿qué hago? Ya no se puede hacer nada. Es parte del combo.
No se clave, como le decía yo al hermano, no se clave, es parte del combo. Nuestra confianza no está en lo terrenal. Usted tiene que tener la plena convicción de que usted no va a aguantar hambre porque usted es seguidora de Cristo y es discípula de Cristo. Y todos los que son seguidores de Cristo, Él es nuestro Padre, y como Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él va a tener cuidado tarde, mañana y noche de cada uno de sus hijos. Usted no va a aguantar hambre. Esa es su esperanza. Me quedé sin trabajo. Le dediqué 30 años de mi vida, lo mejor de la juventud, a esta empresa. Ese es el mal que tenemos aquí en Latinoamérica, muy diferente a los japoneses. Los japoneses, cuando a usted le dan trabajo, es hasta el día que usted se muere. Pero en Latinoamérica es totalmente diferente. En Latinoamérica es, si tenés juventud, te damos trabajo. Pero ya cuando nosotros ya no tenemos vista, entonces lo que hacen es, nos vemos. Y es lo bonito de los japoneses, porque dice que en la cultura japonesa usted empieza, le dan una plaza barriendo, después la hace de vigilante, después la hace de vendedor, después la hace, y así va rotando, después la hace de gerente y va rotando, porque cuando usted lo contratan es como un hijo, como un padre. Entonces entonces todo el mundo está como en la casa cuidando la empresa para que no quiebre, porque el día que quiebre nos vamos a quedar sin comer. Pero aquí no, en Latinoamérica es totalmente diferente. Si no, usted vaya ahí a un restaurante de comida rápida, usted ahí no ve a alguien con una panza igual a la mía. ¿O a usted ha visto alguna? Yo me quedo viendo, no hay ni una. Todos, miren, unos sequitos así, que unas cinturitas. Pero el día que empieza a aparecer la pancita, nos vemos. Así es aquí. Tanto tienes, tanto vales. Pero Cristo no es así. No, Cristo, aunque nosotros ya no podamos caminar, ahí está Él dándonos su aliento y su fortaleza. Aunque ya no tengamos trabajo, ahí está Él. No te preocupes, yo te voy a mandar un par de cuervos para que toquen, y toque aquel tío de allá de Estados Unidos para que te envíe la remesa. Y viene la hermanita con unos aguacatillos, y viene el hermano con esta bendicioncita. Pero nunca hemos aguantado hambre por la misericordia del Señor. La prueba de ello es en la pandemia, hermanos. En la pandemia pudimos ver la mano del Señor. Usted y yo vimos la mano del Señor. Entonces, eso es lo que significa la resurrección de Cristo. Hay una esperanza. Por eso no se haga el billete de $1,000 para ser diácono, para buscar de Dios, esto, lo otro. Todo es un equilibrio, pero no se haga el billete de $1,000 para abrir su hogar de restauración. Yo entiendo que muchas veces uno el sábado quiere ir allá a ver la jirafa, ¿cómo se llama allá? Uno quiere ir a alguna parte, está bien, puede hacerlo el viernes, puede hacerlo otro día. O sea, todo es parte de esto. Ya. Entonces, pero siempre uno tiene que entender que nosotros, nuestra esperanza, nuestro líder que es Cristo, tiene poder sobre la muerte, ha dado su vida por usted y por mí. No solamente eso, sino que hay promesas no sobre esta tierra, sino que en esa vida eterna Él nos ha dado esperanza. Y cuando a uno le anda, mira, una de las grandes bendiciones es cuando uno tiene esperanza. Cuando uno tiene esperanza, esa esperanza que no avergüenza, es una bendición en la vida del creyente, porque eso es como un combustible que lo levanta. En la pandemia se hablaba acerca, para que ustedes entendamos lo que es la esperanza. Termino esta tarde. En la pandemia, ¿ustedes se recuerdan los que les daba COVID, quedaban solos en el hospital y nadie podía llegar a verlos? Pero hicieron un montón de estudios que lo que hacían era, a ese paciente que se estaba muriendo ahí en la unidad de cuidados intensivos, hacían que llegara un familiar. Y llegaba el papá
a verlo ahí cerca y lo veía ahí cerca. Pero el hijo o la madre veía al papá o veía a ese ser querido y eso dice que empezaba a cambiar el cuadro clínico de la persona. Eso es la esperanza. Es lo que hace el Señor cuando estás sin trabajo, cuando te están embargando, cuando tenés cáncer, cuando tenés diabetes. Se acerca el Señor y uno dice: el Señor me ha prometido que me va a sanar, pero si no me sana, yo sé que voy a estar en la presencia del Señor. Y no solamente eso, sino que me ha prometido una morada. Aquí viví alquilando 50 años, pero allá hay una morada que tiene patios, que tiene calles, que tiene esto, otro. Y eso lo anima y levanta al creyente que está pasando una tortura sobre la tierra. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ese es el poder de la resurrección. Nos da una esperanza tremenda para el futuro. Pero ¿qué de aquellos que no la tienen? Por eso es que uno debe de entender que la resurrección es la validación de todo esto. Alguien que le predique que el Señor es un maestro, que el Señor no es Dios, que el Señor no resucitó, es una tremenda aberración, porque parte de toda la validación de todo el evangelio es la resurrección de Cristo. Entonces, si el Señor no hubiera resucitado, no tiene sentido el evangelio. O sea, la muerte le ganó al Señor, pues, para que lo entendamos. O sea, entonces la muerte es más poderosa que Dios. Y no es así, porque el Señor venció a la muerte. Y como venció a la muerte, también nosotros, los que somos seguidores de Él, hemos vencido a la muerte. Porque el día que usted y yo nos presentemos en la presencia del Señor, la muerte va a querer abarcarnos, pero el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia en la eternidad. Cierre sus ojos y oramos al Señor.